Hola, soy Pau y te doy la bienvenida a un episodio más de Amar la Ciencia, un espacio para la cultura, el arte, la ciencia y la conciencia ambiental. Es por ello que hoy tenemos para ti un programa dedicado a la preservación de las especies en nuestro territorio que se encuentran en peligro de extinción. A lo largo de la historia de nuestro planeta, es común encontrar periodos de extinciones masivas de las especies que poblaron la Tierra en algún momento. Tal vez vendrá a tu mente la imagen de los dinosaurios y el impacto del meteorito que cambió para siempre la flora y la fauna del mundo entero. Pero, ¿qué crees? No ha sido la única y la última, tristemente. De acuerdo a los datos que han podido recabar geólogos y paleontólogos, la Tierra ha sufrido al menos 5 extinciones en masa. La primera fue desde los orígenes de los tiempos en este tercer mundo hasta unos 2.000 o 2.500 millones de años después. Se conoce como la Gran Oxidación. La segunda se llamó extinción ordovícica. La tercera fue la devónica, la cuarta pérmica-triásica y la última y más popular, triásica-jurásica. Recuerda que este programa lo puedes encontrar en las redes sociales y en el canal de YouTube del CONCITEP que aparecerá abajo en tu pantalla, al igual que nuestro correo para que nos compartas tus dudas, sugerencias y opiniones. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Yo soy Lorena Hernández y estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes para platicar un tema que lamentablemente es más grave de lo que conocemos. Me refiero a la desaparición de especies, pero no por causas naturales como las que nos contó Pau, sino por motivos provocados por la humanidad, es decir, por causas antropocénicas. Y no hay mejor lugar para hablar de preservación de las especies que un sitio dedicado a la conservación y al cuidado de las especies en peligro de extinción, como lo es Parque Loro. Parque Loro surgió en 1991 cuando llegaron 30 caballos miniatura al criadero conocido como El Herradero, y no fue hasta 1998 cuando se convirtió en lo que hoy conocemos como Parque Loro Puebla SADCB, un espacio dedicado a la preservación de especies que se encuentran bajo amenaza o en peligro de extinción. Aquí podemos encontrar especies como lémures, osos, tigres, leones, puercoespines, etc. Además de contar con una de las colecciones más importantes a nivel mundial en pequeños primates, como los monos tití. Tiene más de 96 especies de animales diferentes y más de 400 individuos, lo que lo hace ser uno de los centros de conservación más importantes de nuestra región y un referente a nivel nacional. Además, poseen una rama de investigación dedicada al comportamiento animal, es decir, la etología, por lo que intentan recrear el hábitat natural de las especies, fomentando así la cacería de su alimento para determinar el tipo de estimulación sensorial, sociabilización, ambientación y destreza mental, y de esta forma mantener la salud mental y física, ya que se pretende que el animal se desarrolle en un ambiente dinámico. Estas acciones son muy importantes para la calidad de vida de las especies que habitan el parque. Aumentan su capacidad de reproducción y además disminuyen la probabilidad de que adquieran enfermedades y pueda incrementar la esperanza de vida considerablemente. Te invito a que visites este hermoso lugar ubicado en Benito Juárez, número 33, Guayantla, San Bernardino, Tlaxcalancingo, en un horario de atención de lunes a domingo de 10 a 17:30 horas. Mientras, vámonos con nuestra siguiente sección, Escarbando Dudas. Hola, esto es Escarbando Dudas, un espacio para hablar de ciencia, cultura y preservación de las especies, para el equilibrio ambiental. Pero antes de comenzar, te recuerdo que si te surge alguna duda científica, puedes enviar tu pregunta como mensaje o audio al 22 22 31 58 07 y nosotros te daremos respuesta. Existen muchas causas para la extinción de una especie, desde la desaparición masiva de alguna especie a nivel planetario hasta fenómenos naturales que terminen con el hábitat de una región en particular
o por selección natural, como dicta la teoría de la evolución de Darwin. Sin embargo, hace ya 10.000 años, la actividad humana ha dado lugar a la descompensación del medio que habitamos, ya sea por satisfacer nuestras necesidades alimentarias o de vestimenta, o en el peor de los casos, para la diversión. Hemos provocado la desaparición de más de una de las especies. Se trata de un pariente lejano de las palomas. Actualmente se le conoce como dronte, pero lo más probable es que lo ubiques como el pájaro dodo, una especie que solo habita un par de islas en el Océano Índico, puntualmente en África Oriental, en las Islas Mauricio. Vivía el dodo común, que era de color grisáceo, y en Francia, al este de Madagascar, en la isla Reunión, donde habitaba el dodo blanco. Esa especie de aves, al no habitar en ningún otro lado del mundo, o sea que era endémica, es decir, originario, único o exclusivo de las islas, no poseía depredadores naturales. Es por esto que su capacidad para volar quedó atrofiada pese a tener plumas y alas. Por otra parte, si no hay enemigos naturales, entonces su instinto de supervivencia se vio igualmente afectado. Esa es la razón por la que comúnmente se llamó dodo, que significa torpe. De acuerdo a los paleontólogos y evolucionistas, el ave vivió mucho antes de que nuestra especie hiciera aparición, viviendo en plena armonía con su ambiente. Podía llegar a medir poco más de 1 metro de altura y pesar más de 20 kilos. Esto es algo inusual para una ave. Su alimentación se basaba principalmente en cocos, insectos, algunas frutas, la semilla del árbol tambalacoque. Este, al ser su principal fuente de alimento, fue llamado el árbol dodo. Fue en 1574 cuando se tienen los primeros registros de avistamientos y en 1581 se introdujo el primer dodo en Europa por un comerciante español. Al ser un ave tan exótica, su plumaje, huevos y carne se volvieron populares, aumentando la demanda y con ello su cacería. Además de que los holandeses decidieron instalarse en las islas donde habitaban ellos. Y con ello también se introdujeron nuevas especies que trajeron enfermedades y también cazaban a los dodos. Es aquí donde ante su falta de instinto son presa fácil, a tal grado que bastaron solo 65 años para su extinción por causas humanas. El último dodo con vida se registró en el año de 1662. Si quieres conocer más sobre cómo evitar que la historia del dodo se repita, quédate en Amar la Ciencia y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. ¿Se imaginan? Una especie que durante miles de años vivió a salvo y en equilibrio con su medio, desapareció para siempre de la faz de la Tierra, en poco más de medio siglo. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos como especie dominante de humanos cuidar el reino animal? Y no solo se trata de la cacería de especies, como ocurrió con el dodo, sino también de la destrucción de su hábitat, debido a la industrialización y extensión de la mancha urbana. Incluso cuando una especie de flora o fauna se extingue. Esto repercute directamente e indirectamente en muchas otras, afectando los modos de supervivencia para conseguir alimento. Comencemos por las aves. Hay una gran lista de especies que han desaparecido por causas humanas. Por ejemplo, los moas eran algo así como unas avestruces, pero aún más grandes, y habitaban en Nueva Zelanda, donde la tribu maorí los cazó hasta su extinción, alrededor del año 1500. Otro caso popular fue el del lobo de Tasmania. Esta especie fue exterminada con toda la intención de hacerlo por parte de los pobladores australianos que tenían ovejas y eran presa de este canis lobo. Fue así que tras una campaña de cacería se extinguió en el año de 1935. La lista podría seguir, pero es momento de que pasemos a la parte experimental de este programa. Vámonos con Vehículos de la Ciencia. Hey viajeras y viajeros, sean bienvenidas y bienvenidos a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Estamos muy felices de tenerlos otra semana con nosotros. Aprendiendo y enseñándoles a cómo cuidar especies que están en peligro de extinción. Y conociendo también cómo es que la humanidad extinguió a las especies que ya no están más en nuestro planeta para evitar cometer los mismos errores. Por ejemplo, se da que las aves mientras más grandes sean son más fáciles de cazar, por lo tanto de extinguir. Y lo peor de todo es que ni siquiera se cazan para su consumo, o sea que no se las comen, se cazan solo por deporte o para adornar. Por ejemplo, así fue el caso del ave elefante, que es un primo cercano del ave kiwi de Nueva Zelanda, que por cierto es un símbolo nacional.
Claro, esta ave se extinguió no tanto por su caza y depredación, que si bien era un problema, sino por el daño que causó la cacería de sus huevos. Y los huevos son utilizados como un trofeo y por lo tanto provocan la extinción de nuevas crías. Estas aves llegaron a pesar alrededor de 650 kilos y sus huevos medían 30 centímetros de diámetro y pesaban hasta 12 kilos, lo que equivale a más de 200 huevos de gallina. Esta ave está registrada como la especie de ave más grande que ha existido. Se extinguió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Qué te parece si estamos ahorita en este tema de los huevos, hacemos un experimento relacionado a ellos? Pues manos al volante. Y vehículos a la ciencia. Bueno, Ara, lo que vamos a ocupar van a ser un par de huevos, colorante Un vaso y vinagre. y el procedimiento va a ser muy sencillo. Puedes vertir la mitad del vinagre en el otro vaso. Le colocamos unas gotitas de colorante. Vamos a mezclar. Y lo que tenemos que hacer es dejar reposar nuestro huevo 2 días. Como que es mucho tiempo, ¿no? Sí, pero esto ayudará a que cambie su estructura, dureza y color. El huevo va a quedar un poco más blando, ¿ok? Algo así como nuestro puerquito. ¿Tienes alguna muestra? Sí, Qué bueno que hiciste tu tarea para no esperar 2 días. Hay que sacarlo para ver cómo quedó. Está resbaloso. Podemos ver sus cambios y si pudieran tocarlo, sentirían que está un poco más blando. Ha llegado la hora de despedirnos. Y esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. Muchas gracias, amigos de Vehículos de la Ciencia. Siempre aprendemos cosas nuevas, además de divertirnos y poner manos a la obra o al volante, como dicen. Oigan, ¿quieren conocer historias de vidas interesantes conmigo? Pues vámonos con nuestros reporterines. ¡Corre video! Hola, me llamo Leina Padoche, tengo 16 años y me gusta mucho la ciencia y los animales. Por eso quiero contarles del oso gris mexicano. Este se trata de un pariente del oso grizzly del Norteamérica. Vivió en el norte del país desde Coahuila, Chihuahua y Sonora y Baja California. Era tan alto como una persona de 1,83 metros y pesaba más de 300 kilogramos. Era muy común que los pobladores se espantaran al verlos y que lo cazaran y envenenaran para evitar que se comieran su ganado. Y desde 1930 comenzó a estar en peligro y para el año 1973 se confirmó la muerte del último de su especie. Algo sumamente triste. Recuerda que estás en Amar a la Ciencia. Sigue aprendiendo más para cuidar el medio ambiente. Muchas gracias por tan valiosa pero triste información. Aunque es de rescatar mucho la gran labor que se está sumando para hacer conciencia de la importancia de nuestros actos irresponsables que debemos ser para evitar tener más pérdidas. Ya que regularmente pensamos que esto sucede en lugares tan lejanos como Australia y Nueva Zelanda. Y si bien es cierto que hay casos como los ejemplos que mencionamos, es también importante señalar que acá en México, lamentablemente, ha sido una realidad como la que ya nos contó sobre el oso gris mexicano. Pero veamos qué otros casos más han existido para dimensionar la magnitud del problema. Otro gran problema al que nos enfrentamos día a día es la escasez de los recursos hídricos. No es ajeno a nadie esta realidad que se vive al norte del país y no es exclusivo de las personas de Monterrey. Que les afecte estas consecuencias, pues son de impacto nacional y por supuesto ambiental, como la extinción del cachorrito de Potosí. Y no se trata de un perrito, sino de un pez pequeño de apenas 5 centímetros, que es endémico de San Luis Potosí. Su desaparición se debió principalmente a la invasión de sus hábitats naturales y solo se conservan algunos especímenes en cautiverio. Pero bueno, para seguir aprendiendo es hora de ir con la entrevista. Hola, mi
nombre es Aranza y estoy muy feliz de poder entrevistar a Palestina. Bienvenida a Amar la Ciencia. ¿Te parece si comenzamos? Tengo algunas preguntas especialmente para ti. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí. Vamos a comenzar la entrevista. Bueno, yo soy bióloga, en la licenciatura estudié biología y elegí biología porque pues era lo que más me gustaba, ¿no? Es una respuesta como muy simple, pero sí, era lo que más me gustaba y como para descartar, o sea, como que iba descartando, medicina no, actuaría, contaduría, todas estas cosas no, iba descartando. Ok. ¿Y nos podrías explicar qué es la evolución de las especies? Sí, la evolución de las especies es un concepto que ya tiene mucho tiempo. Lo propuso formalmente Darwin en 1859 cuando publica el libro El origen de las especies. Ese concepto de evolución estaba desde antes, pero Darwin lo pone junto y nos da un montón de evidencias para ayudarnos a explicar qué es la evolución. La evolución de las especies es un proceso en donde los organismos de una generación a otra van cambiando. Y hoy en día sabemos que puede ser por dos fuerzas muy importantes. Uno, la selección natural, que es la que propuso Darwin, y la otra, la parte de evolución completamente aleatoria, que tiene que ver mucho más con lo que ocurre a nivel molecular. Y ahora que tenemos ese concepto un poco más claro, ¿qué tiene que ver la evolución con la extinción? La evolución y la extinción son conceptos que están relacionados porque la evolución nos explica la biodiversidad de seres vivos que tenemos en el planeta, que es enorme y que lamentablemente estamos en un periodo de extinción en donde toda esta biodiversidad se va a seguir perdiendo. Entonces, la extinción significa que una especie deja de existir en el planeta. Simplemente ya no hay más organismos de esa especie en el planeta. La evolución es el mecanismo por el cual todas las especies aparecen. Y también la evolución es la rama de la biología que también estudia esos procesos en donde las especies desaparecen. Ok. Y si queremos saber más de tu trabajo, ¿a dónde te podemos escribir? En la página de la facultad pueden encontrar mi correo, que es palestina.guevara@correo.uap.mx, y tenemos una fuerte presencia en redes sociales a través del laboratorio que coordino, que es el Laboratorio de Ecología Evolutiva de la UAP. Tenemos el Facebook, Lab Eco Evo UAP, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Entonces pueden buscar todas las redes sociales donde compartimos divulgación de la ciencia y todas las novedades de las actividades que realizan mis estudiantes y su servidora. Ok, qué interesante. Y bueno, muchas gracias Palestina por la entrevista y continúa con nosotros en Amar la Ciencia. Hasta ahora, el panorama no ha pintado muy favorable ni alentador. Pero no queremos dejarte así. Es por eso que para concluir este programa te traemos muy buenas noticias. No todo está perdido a pesar del riesgo inminente en el que nos encontramos frente al calentamiento global y el cambio climático. Existen acciones encaminadas en recuperar muchas de las especies que están en riesgo de desaparecer. Un ejemplo de esto es el simpático ajolote mexicano, que se ha vuelto tan famoso y popular que hasta le dedicaron un billete. Después de estar en amenaza de extinción, ahora, gracias a los esfuerzos e iniciativas privadas y públicas en favor de conservación y reproducción de este pequeño anfibio, se han logrado resultados muy favorables para aumentar su población y disminuir la caza furtiva. Por ejemplo, en nuestro estado se encuentra en Chignahuapan un museo dedicado al ajolote mexicano, en el que podrás encontrar una gran variedad de especies que existen y hay de muchos colores. Pues así es como llegamos al final del programa del día de hoy, lleno de tradición, ciencia y mucho más. Recuerden seguirnos en las redes sociales del CONCITEP que estarán apareciendo en pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Mi nombre es Lorena Hernández y nos vemos la próxima semana. Yo los dejo con el mejor noticiero, NotiCITEP. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Sean bienvenidas y bienvenidos a su noticiero semanal NotiCITEP. Yo soy Diana Shirali y como cada semana me acompañarán a conocer noticias científicas. Y no se vayan, porque les aseguro que las noticias son muy impresionantes. Los burros se encuentran en peligro de desaparecer en México. Un animal emblemático de nuestra cultura mexicana es el burro. Han sido ocupados como animales de carga en prácticamente todas las zonas rurales del país. Sin embargo, debido a la urbanización y a la falta de interés por su conservación,
este hermoso animal está a punto de desaparecer, como lo demuestra un informe del sitio de investigación y desarrollo del país. En 1991, la población de burros mexicanos era de 1,5 millones, mientras que actualmente no llega ni al 500,000. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación incidía en este problema con un informe en 2019 que reunía pruebas crecientes y preocupantes de que la biodiversidad que sustenta nuestros sistemas alimentarios estaba desapareciendo, lo que ponía en grave peligro el futuro de nuestros alimentos y medios de subsistencia, nuestra salud y medio ambiente, debido a su estructura ósea que las dota de fortaleza y capacidad de arrastre de hasta 4 veces su propio peso, permitiéndoles cargar según su edad hasta 2 toneladas. Los burros han sido empleados como animales de trabajo pesado. En 2006 se fundó Burrolandia en Otumba, Estado de México, la cual es una sociedad protectora animal sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es evitar la extinción del burro y hacer de todo para su supervivencia y bienestar. En el lugar hay más de 81 asnos que habitan una granja didáctica abierta al público. Germán Flores Sousa es el fundador de este espacio único en su tipo en Latinoamérica, que además de ser un santuario para burros, busca resguardar la historia de los asnos a través del Museo del Burro. Es un sitio seguro para esta especie y el municipio de Otumba, un lugar muy conocido por la celebración de la Feria Internacional del Burro. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, así que hasta aquí con las noticias de esta semana. Mi nombre es Diana y esto fue Noticitep. Muchas gracias por recorrer con nosotros este camino sobre animales tradicionales y el medio ambiente y por supuesto mucha ciencia. ¿Te parece si resumimos nuestro día de hoy? Entendimos que las causas de la extinción pueden ser naturales o antropogénicas, o sea, causadas por la humanidad. Descubrimos los motivos para la extinción de muchas especies. Aprendimos sobre la importancia de la preservación de los hábitats. Pero lo más importante es que reflexionamos sobre lo necesario que es crear conciencia sobre nuestro papel en el cuidado del medio ambiente. Ahora es tiempo de nuestra ya tradicional trivia. ¿Cuántas han sido las extinciones masivas de nuestro planeta? A, 1, B, 3, C, 5, D, 7. La opción correcta es C, ya que en 5 ocasiones por causas naturales las especies que han dominado nuestro planeta han tenido que evolucionar tras una extinción masiva. La última fue la de los dinosaurios, conocida como extinción triásica-jurásica. Recuerda que puedes escribirnos al correo comunicacion.concitep@puebla.gov.mx para compartir tus dudas, sugerencias y opiniones, o a las redes oficiales que aparecerán aquí abajo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia. Yo soy Pau y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!